esto para aquí, para que lo tenga a mano. Pues, perdón. Bueno, yo me llamo Gorka, por si no os acordáis, aunque lo pone ahí, igual algunos no lo leen, pero bueno. Vamos a hacer la presentación que hemos titulado Ermua, una villa con firla, porque ese es el objetivo que tenemos, que en Ermua haya firla por todo el pueblo. Aunque ahora ya hay parte, pero es solo por ahora de uso municipal de la corporación. Y hemos dividido esta presentación en dos partes. Primero unos conceptos teóricos, porque tanto hablar de la fibra óptica, igual hay gente que no sabe lo que es. Y luego ya presentaremos lo que es el proyecto que ya estamos haciendo en Ermua y que todavía está, bueno, ha comenzado y ahora hay que empezar a implantarlo. Yo os voy a explicar un poco qué es la fibra óptica y cómo usarla. A ver, todos conocemos los cables de cobre y sabemos que por los cables de cobre pasa electricidad, pero por la fibra óptica lo que pasa es luz. Y a la fibra también se le llama hilo de fibra. Bueno, perdonadme que estoy un poco nerviosa. Los hilos están compuestos de dióxido de silicio y en el centro generalmente se diferencian en dos partes, el núcleo y el revestimiento. El núcleo es por donde pasa la luz y el revestimiento es lo que hace que la luz la lleve hacia el núcleo, porque hace efecto de espejo. Como veis aquí, también tiene otra parte que es la funda. La funda generalmente es de plástico y es lo que evita que de las ondas electromagnéticas frente a los fenómenos externos de la temperatura, la humedad y todo eso. Normalmente los hilos de fibra se agrupan en un cable y como veis en esta imagen pueden estar ordenados, desordenados o incluso separados en uno. Está en una escala de 1 milímetro y eso quiere decir que esto ocupa como un pelo, o sea, una fibra al final es como un pelo, para que nos hagamos una idea. En esta imagen vemos un ejemplo de cómo es un cable de fibra en el que hay varios hilos. Aquí se ve cómo tiene una guía y esta guía está compuesta de plástico y lo que le da es rigidez a las fibras para que no se muevan. Esto es un hilo en espiral y este hilo en espiral lo que hace es repeler de la humedad, es decir, para que esos hilos no se muevan. Luego también tenemos varias capas más. Esta es una capa metálica, que es la que evita que los roedores puedan morder la fibra y no se estropee. Y por último, tenemos otra capa que es la que hace que evite el agua. Es decir, porque con el agua lo que se puede estropear la fibra. Pero no todas, solamente las de plástico. Esto es un caso real y como os he comentado anteriormente, la fibra ocupa un pelo. En este caso hay varios hilos de fibra, pero no se aprecia muy bien. Pero como podéis comprobar, con 1 céntimo lo que ocupa. Y a diferencia del anterior, las guías van por los laterales y los hilos pasan por el centro. Bueno, y esto es una diferencia clara que hay entre el cobre y la fibra. Esto es en un caso real. Y el cable de cobre está aquí el cable de fibra es mucho más ligero y más fina. Luego, ello hace que ocupe menos.
y soporta también mayor ancho de banda que el de cobre. Y bueno, como en todo, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. El cable de fibra es inmune totalmente a las interferencias electromagnéticas. ¿Por qué? Porque va por haces de luz. Tiene mayor rapidez ya que va a la velocidad de la luz. Y la transmisión de datos es más segura, porque como las fibras no pierden luz, no es posible acceder a los datos transmitidos a no ser que se corte el cable, porque entonces se perdería esa luz. También se pueden instalar en lugares donde pueden haber sustancias peligrosas o inflamables, ya que no transmiten electricidad y por lo tanto no hay chispazos. También es libre de corrosión y son pocos los agentes que pueden atacar a la fibra. En cambio al cobre pues le atacan fácilmente. La materia prima es muy abundante, ya que es el dióxido de silicio, que es el vidrio, y es más barato que otro. Al ser abundante pues es más barato. Y no nos van a robar el cable para venderlo a peso. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hoy en día, como sabéis, está al orden del día eso de que nos quiten el cable de cobre. Con esto no sacarían ganancia. También como todo, tiene sus inconvenientes. Entonces, se puede decir que es frágil, luego hay que tener cuidado, se pueden partir las fibras, pero bueno, todo, como he dicho, todo tiene algún inconveniente. Y los cables de fibra son algo más caros, pero el sobrecoste es compensado con las ventajas que ello ofrece, lo que os he comentado anteriormente, el ancho de banda y todo eso. Ahora voy a explicaros un poco los principios de funcionamiento. Como ya hemos dicho, dentro de la fibra óptica lo que pasa es luz. Y para que la comunicación de luz sea posible, pues necesitamos dos elementos, el emisor de luz y el receptor de luz. El emisor de luz, como veis en la imagen, puede ser un LED. El LED es un diodo que emite luz y lo podemos ver hoy en día en coches modernos, en semáforos modernos o incluso en linternas también. Otro de los elementos es el láser. Lo podemos definir como un haz de luz de tamaño y forma controlada. ¿Qué quiere decir esto? Que no se dispersa, como podéis ver aquí. Actualmente se usan en los CDs, en los DVDs, en las impresoras. Entonces, ¿qué os he querido decir con esto? Pues que la fibra óptica usa este emisor. ¿Por qué? Porque no se dispersa y llega más lejos. Entonces es mejor que el anterior. Bueno, y os preguntaréis qué es este chisme. Un ejemplo de esto, claro, lo encontramos en los coches de hoy en día, que tienen un sensor que cuando tú entras, por ejemplo, en un túnel, pues detecta la oscuridad. Y entonces, ¿qué conseguimos con eso? Pues que los faros se enciendan automáticamente. Pues en la fibra óptica pasa algo parecido. El sensor detecta cuándo hay luz y cuándo no. Y es esto lo que llevan los coches también de hoy en día. Y bueno, y ahora yo ya he terminado con la introducción y vamos a pasar a una parte de práctica. Bueno. Se me olvidó. Espero que se me oiga bien con esto, que necesito las dos manos. Siento mucho que habéis movido eso, pero estaba queriendo puesto ahí. Igual molestaba, pero bueno, ahora no saberlo, que esto en vez de tecnología digital es tecnología manual, pero bueno,
es para que a ver si conseguimos explicar un poco mejor estos